cuando lo ponga va a coincidir y va a entrar bien. ¿Sí? Ahí queda. Y ahí ya después lo vendamos. Bueno, ¿empezó? Sí. Bueno, acá tenemos un pie de injerto de membrillo que está bifurcado en 3 ramas. Vamos a hacer algo que, bueno, es un poco una curiosidad, que es injertar diferentes frutales en un mismo pie. Habíamos dicho que el pie de membrillo es compatible con algunas variedades de manzana y con pera. Lo que hacemos, estas ramas las cortamos porque ya no nos van a hacer falta. ¿Dónde cortás? Buscamos una parte que sea lisa para que yo pueda hacer el injerto cómodo y no muy alto, digamos. Se busca hacerlo a 15-20 centímetros del suelo, no mucho más, para que se forme la copa ya desde abajo. O sea, esto yo lo cortaría, por ejemplo, por acá. Ok. Y abajo de la yema lo están haciendo. Abajo de la Sí, estrella. sobre todo una parte donde tenga un sector liso para poder hacer yo el injerto. Tiene que estar liso, que no me moleste nada. Podemos hacer lo mismo, puede ser por acá. Y acá también buscamos, puede ser por acá. Bueno, para hacer el injerto usamos, esta es una navaja de injertar. Hay diferentes tipos. Esta es una navaja de yema que también sirve para injertos de púa. Tiene que estar muy afilada, si no, no vamos a hacer un buen corte limpio. Acá tenemos una vara de manzana verde. Y en esta parte vamos a hacer el corte en bisel, que es un corte en diagonal, que más o menos el bisel tiene que tener más o menos 3 veces el diámetro, el largo del bisel. Más o menos 3 veces El largo. El largo del bisel es aproximadamente 3 veces el diámetro de la vara. El diámetro. A ver, mostrame la vara. Y lo que hacemos en la vara es hacer la lengüeta, que vamos a cortar hacia abajo. Wow. Y queda de esta forma. Epa. ¿Sí? Sí. Y en el pie tenemos que sacar más o menos del mismo largo que hicimos el bisel. Vamos a sacar un poco de corteza. Un poquito, ¿no? Como con un pelapapas, un poquito. Y también vamos a hacer una lengüeta en la parte superior, hacia abajo. ¿Qué ángulo ponele? Y mirá, Mínimo. es mínimo, sí. Wow, hay que practicar eso. Sí, hay que practicar. Y también hay que tener cuidado de no cortarse. Más o menos 5 centímetros de esa varita. Sí, dejamos sobre todo las yemas. Una yema, 2 yemas suficiente. De ahí va a brotar. Y esta vara se encastra acá. Ahí es donde va a ir. En TikTok no te muestran esto. Y sobre eso decíamos que va la cinta de papel, que lo que hace es protegerlo, hacer que se quede en ese lugar, que no se mueva. Ahí va la cinta de papel. Y sobre la cinta de papel es que ponemos una tira, esta es formio, es una hoja muy resistente que antiguamente se usaba para hacer sogas. Acá en el delta había muchas plantaciones de formio para hacer sogas. Y con esto ajustamos porque tiene que haber un contacto muy estrecho entre las partes. Si no están bien en contacto, no va a prender. Tiene que estar bastante ajustado. Lo estás apretando mucho. Sí, se aprieta bastante porque igualmente como esta es una fibra vegetal, sí, en poco tiempo empieza a perder tensión, se empieza a aflojar, se va secando y en un par de semanitas ya deja de ajustar. Entonces, ahora se ajusta fuerte y después... Es ideal. Y decime, si yo no tengo ese formio. Puedes usar un hilo de plástico, un hilo de nylon, lo que tengas que resista para hacer presión. Sí, en ese caso a las 3 semanas lo cortás, sí o sí. Lo tenés que sacar y dejar solo la cinta de papel. La cinta de papel la dejas. Y acá tenemos pera. Este tramito que está seco de la vara se lo saco, tiene que estar nuevo. Ahí les dejé la parte verde. Que es importante que el bisel sea lo más recto posible, no puede ser cóncavo o convexo, tiene que ser recto, porque si no me queda un espacio de aire en el medio donde no hay contacto. ¿Qué haces? Esa navaja es bastante filosa. Es muy filosa, sí. Y acá lo mismo, le buscamos más o menos el mismo largo, no hace falta que sea igual, pero más o menos. Y lo mismo, hacemos el bisel hacia abajo. Más o menos arrancaste 1 centímetro, ¿no? Lo ideal es dividir en 3 el bisel. Si este fuera el bisel, lo dividimos en 3. Sí. En el tercio superior, sí, ahí es donde hacemos el corte de la lengüeta. Lo mismo en esto de acá. Ven que queda la lengüeta a la misma altura. Sí. Pero yo cuando lo ponga, va a coincidir y va a entrar bien.
¿Sí? Ahí queda. Y ahí ya después la vendamos. Y ahora nos falta la última manzana, que es la manzana roja. Lo mismo. Sacamos la parte seca y hacemos el bisel. La idea es tratar de no tardar mucho para que no se vaya secando el material. Ese es el injerto que se usa cuando no tenemos el mismo diámetro entre púa y vara. Se llama injerto de silla. Ves que hay una yema, 2 yemas, ya está. Si le dejamos muchas yemas, lo que pasa es que a veces es demasiada demanda de savia para el injerto que está recién prendiendo y lo perjudica. Entonces mejor poquitas. Hay que tener cuidado de no mover las púas anteriores, porque si no sonamos. Y lo último es sobre esto. Yo lo que hago es ponerle barro porque evita que se deshidrate la zona. Hay quien lo cubre con plástico o con mastic. Nunca tuve problemas de que el barro genere hongos o algo así en el injerto. Acá tradicionalmente en el Delta siempre los injertadores usaron siempre barro toda la vida. Y anda. Y anda re bien. Y siempre se usó esto. Y bueno, continuando con la tradición, seguimos con el barro. Decime una cosa, Fede, Ahí queda. ¿y qué puede hacer que falle un injerto? Federico Baglietto es técnico en producción vegetal orgánica de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Tiene una experiencia de 25 años trabajando en agroecología en Argentina, Bolivia y Ecuador. Y desde hace 12 años tiene una misión que es recuperar y reproducir los antiguos frutales del delta del río Paraná. En la actualidad tiene un vivero especializado en estas variedades de árboles frutales y lleva adelante un trabajo de registro fenológico e histórico de dichas variedades locales que va recuperando. Bueno, los frutales antiguos son variedades que se cultivaban antiguamente en el Delta cuando era una zona de producción frutícola, todo lo que fue a principios del siglo XX, y los fruticultores locales fueron desarrollando variedades originales de acá, sobre todo diferentes tipos de ciruelas, también algunas variedades de manzana, en otras se desconoce el origen es incierto, pero son todas variedades muy bien adaptadas a la zona y que además tienen como características que se fueron perdiendo en la fruta, ¿no? Como el sabor, el color, muy aromáticas en la cáscara. ¿Cómo es que las vas recuperando? ¿Cómo es que las buscás? ¿Cómo es ese trabajo? Y lo que voy haciendo es buscar fruticultores que quedan de aquella época, que gente muy mayor, de entre 80 y 90 años, que bueno, algunos todavía tienen alguna que otra planta en sus quintas, plantas generalmente muy antiguas. Y bueno, lo que hago es, cuando es la época de recolección de material para injertar, vuelvo a visitarlos y vamos recorriendo las plantas y vamos sacando ramitas para injertar, las guardo en la heladera hasta el momento de injertar, que es agosto o septiembre. Y bueno, y empezó el proceso de crear plantas madre, ¿no? Injertando ese material en pies de injerto que preparo, voy generando plantas madre, que son plantas nuevas, plantas sanas, de donde después yo puedo sacar material para hacer plantas nuevas en serie, digamos. Y todo lo reproducís por injerto, no va semilla. Bueno, esto yo ya lo sé, pero Sí, para la gente, sí. para reproducir frutales no sirve la semilla. No, si vos querés multiplicar un frutal y conservar sus características, que es lo que yo busco acá, conservar la variedad, necesariamente tiene que ser de forma asexual, o sea, no por semillas, sino multiplicando una porción de planta. Un clon. Un clon. Y por eso lo mejor es hacerlo por injerto. Contame un poco cómo es los injertos, cómo está armado y qué es lo que usás. Usás un pie de injerto, hablaste recién de un pie de injerto. El pie de injerto es una planta que en general es una planta bastante rústica, más resistente que la variedad que vas a injertar. Y lo que va a hacer es proporcionar todo el sistema radicular a la planta. Yo un pie de injerto que uso bastante, que no sirve para todas las plantas, pero sí para algunas, es el membrillo. Sí. Es una planta muy rústica que soporta mucho la humedad en el delta, y la uso de pie de injerto para, por ejemplo, para pera. Pues algunas variedades de manzana, una manzana que se cultivaba mucho en el delta que se llama cara sucia. La cara sucia la usaban para hacer sidra más que nada. Y después en algunos casos con otros manzanos que no se pueden injertar sobre pie de membrillo, o lo injerto sobre manzano hecho de semilla, que sería pie franco en ese caso, o si no se puede hacer un sobreinjerto, que es agarrar un membrillo, injertarle una cara sucia, sí. Y como es manzana, sobre la cara sucia yo le puedo injertar la que quiera. Es como un adaptador, un conector entre el manzano y el membrillo, pongo cara sucia. Y eso las lo conecta. vas viendo porque no te engancha. Claro, voy probando qué variedades van sobre membrillo y qué variedades no. Justamente ahora estoy experimentando bastante con eso, haciendo diferentes. Este año injerté como 6 clases de manzana diferentes sobre membrillo para ver bien qué pasa, porque además
a veces prende el injerto, pero recién al año siguiente o al otro se desprende, entonces hay que esperar. Después para ciruela, uso, por ejemplo, o el cuaresmillo, que es un durazno silvestre, que ahora está en flor, o si no la ciruela genovesa, que es una de hoja morada, que es muy rústica, es también originaria de la isla, y esa anda muy bien de pie de injerto para cualquier tipo de ciruelo. Y durazno, sobre todo, si es variedades tempranas, de cosecha temprana. Sí. Por el tema de la mosca. El tema de mosca, de varias plagas que tiene, y también es mucho más fácil, digamos, si uno va a cultivar una planta en su casa, es mucho más práctico y sencillo mantenerla sana en un ciclo corto que termina en diciembre, por ejemplo, que si tenés que cosechar en marzo y tenés que estar meses manteniendo esa planta sana, mucho más tiempo, que no se abiche, que no se enferme, que no se honguee. Siempre el ciclo corto y temprano es mucho más práctico y fácil de manejar. Bueno. Tipos de injerto hay un montón, que dependen de la especie que vas a injertar, dependen del tamaño que tenga tanto el pie como la púa que vas a injertar, y también la época del año, es muy variable. Después hay dos grandes grupos, injertos de yema e injertos de púa. En injerto de yema usamos únicamente una yemita, nada más que eso. Y injerto de púa se hace un pedacito de rama que tiene 2 o 3 yemas, no más. Y hay épocas del año para hacerlo, ¿no? Las dos épocas principales para hacer injertos son cuando la savia del árbol circula, pero ni muy rápido ni muy lento. O sea, en invierno no se pueden hacer porque no hay circulación de savia, y en pleno verano es demasiada. Entonces se busca o fin de verano, que sería febrero, marzo, o si no, cuando está terminando el invierno, que es agosto, septiembre, es la otra época de injertar. Es ahora. Bueno, y esos son los injertos. Y después las varas. ¿Hay alguna característica? Bueno, me imagino que tiene que ser sana. Sí, las varas se busca una planta sana, y es importante, es fundamental que sean ramas jóvenes, de 1 o 2 años. ¿Cómo no puedes usar. Y bueno, es un brote mucho más tierno, no tiene la corteza rugosa todavía, sino que es lisa. Y es siempre más fino, más o menos del grosor de un dedo o menos. ¿Y esa vara qué características tiene que tener además de ser joven? Se trata de no elegir los chupones, que son esas ramas que salen rectas, muy rectas hacia arriba, muy vigorosas, porque son en general ramas que tienen pocas reservas y tienden a no tener tan buenas yemas. Se busca una rama que tenga un poco de inclinación, que no sea tan vigorosa como un chupón. Y yemas va a tener siempre. Lo que se busca es, lo que es importante es, una vez que uno la corta, que se hace en invierno cuando está sin hojas, es enseguida envolverla en una bolsa y guardarla en la heladera, porque la yema, esa rama, se tiene que mantener en dormición, como si estuviera en invierno permanentemente, hasta el momento de injertar. Nunca puede estar brotada. Por eso se pone en frío. Y el pie de injerto sí puede estar ya moviendo la savia, pero la vara que vas a poner tiene que estar totalmente dormida. O sea que vos se saca de la heladera y se injerta. O sea que vos recolectás la vara en invierno. En invierno. En julio es lo habitual. Lo guardas en la heladera y lo mantenés en frío hasta el momento de injertar. Una vez que vos hiciste el injerto, ¿cuáles son los cuidados que tiene que tener? Y después contame cuáles son las razones por las que puede fallar. Una vez yo hago el injerto, cubro la parte de la unión, uso cinta de papel, arriba le pongo barro para mantener la humedad y que no se deshidrate la unión de las partes. Y después a las 3 semanas, 20, 30 días, ya se puede sacar el barro, se corta la cinta que hayas usado para mantenerlos unidos y se lo deja. No hay que ni tocarlo, hay que dejarlo ahí, ni moverlo, ni nada, porque si vos tocas la varita para ver si está prendida, sonaste. No hay que ni tocarla porque al principio es delicado. Mantenerlo regado, es mejor si no está pleno sol, media sombra por ahí mejor para que no sufra al principio. Y después, una vez que arrancó, hay que dejarlo nomás que vaya creciendo, y ese año no se lo toca, se lo deja crecer al invierno siguiente, si se hace una poda de formación para que se vaya abriendo la planta y la copa más abierta. Pero el primer año se lo deja nomás que brote y que desarrolle y que tome fuerza, digamos. Y contame, y además hay que sacarle los brotes del pie, ¿no? Claro, cuando salen brotes del pie de injerto hay que sacárselos, porque si no la savia y la fuerza de la planta se va hacia el pie y no le deja tomar fuerza a lo que vos injertaste. Pero eso no se hace todo el tiempo. Vos tenés que esperar. Y o esperás a que empiece a brotar el injerto, como para que ya vaya agarrando fuerza, porque además pasa que si le va mucha savia de golpe al injerto, suele fallar, se llama que se ahoga el injerto. Entonces a veces se espera un poco para sacar los brotes. Una vez que ya prendió, o ya pasó un mes más o menos de haberlo injertado, se sacan los brotes, y si el injerto ves que está sano pero no brotó, le sacás todos los brotes del pie de injerto para que la savia ahí sí vaya
vaya directamente a la yema nueva y arranque. Eso le suele pasar mucho al duraznero, que lo ves que el injerto prendió, Sí. que está verde pero no arranca. Como que queda ahí y no sale, entonces le sacás todos los brotes que tenga el pie y ahí como que toma fuerza y despega. Una de las razones que falle es que le llegue mucha ya savia de golpe. Una de las razones para que falle el injerto Sí. son que le vaya mucha savia al injerto, que sería, puede pasar en algunas especies, y sobre todo también si lo haces tarde, cuando ya arrancó muy fuerte el pie y ya es demasiada la savia. Sí. O sea, una cuestión es esa, otra, no hacerlo en la época indicada, Sí. no haber recolectado el material y no haberlo guardado bien, o sea, se puede haber deshidratado. Sí. Y después después que haya afinidad y compatibilidad en lo que vas a injertar. Claro. Y después obviamente la mano y la práctica del injertador, que tiene que ser un corte limpio, que haya buena unión entre las partes, que se haga relativamente rápido, porque si te pones a hacer tipo artesanía, a tallar así, se te seca, tiene que ser en un tiempo breve. Pero el injerto es fundamentalmente la práctica, tenés que practicar y practicar y practicar hasta que te sale. Lo ideal es, una vez que sabes cuáles son los cortes básicos, ponerte a practicar con ramitas. Un día de lluvia con el mate te pones con ramitas, practicás, y cuando ya lo tenés, ahí vas a la planta, porque si no vas a chiburar una planta y vas a arruinar pies de injerto indefinidamente hasta que te salga, pero el injerto es mucha práctica para que salga. Bueno, Federico, muchas gracias por recibirme, por enseñarnos todo lo que sabés, y me gustaría compartir con la audiencia tus datos, cómo te encuentran y qué es lo que pueden esperar. Bueno, mis datos me pueden encontrar en Instagram como Plantemos Frutales. Sí. Y ahí hay todo lo que es información sobre manejo de frutales, manejo orgánico, injertos, variedades, todas las dudas. Además, sobre vos frutales. vendés. Yo vendo plantas frutales también y hago asesoramiento en todo lo que es manejo de frutales también. Perfecto. Bueno, entonces ahí cualquier cosa te escriben, te mandan un mensaje. Me preguntan ahí, no hay problema. Buenísimo. Bueno, eso es todo. Te mando un abrazo, que disfrutes de la huerta, nunca pierdas el entusiasmo y acordate, el que no hace nada nunca se equivoca. Y seguí mirando videos de cosas de jardín.